les debo las otras. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en el Evangelio, en las diferentes etapas del Evangelio. Sabemos que el Evangelio son buenas nuevas. La introducción que les hice en estos días, no solamente se habla de buenas nuevas, sino que a veces también el mensaje de Dios traía malas noticias. Por ejemplo, buenas nuevas para Noé, pero malas noticias para los antidiluvianos. Buenas nuevas para Lot, porque Dios le ordenó que escapara por su vida. Pero malas noticias para la esposa porque se quedó. En ese orden, buenas nuevas para Israel en Egipto, que iban a salir de Egipto libres, pero malas noticias para Egipto porque Dios los iba a destruir. El Evangelio contiene esas dos cosas. El capítulo 61 de Isaías, compáralo con Lucas capítulo 4. El capítulo 61 de Isaías está hablando proféticamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los abatidos, para dar libertad a los cautivos y para juzgar. Es decir, allí hay dos mensajes: buenas nuevas a los abatidos, pero el mismo mensaje trae un mensaje de juicio. El capítulo 4 de Lucas, Jesús citó ese mismo capítulo, pero omitió la palabra juicio, porque en la primera venida de Jesús, el mensaje de Jesús era redentor, el Salvador. Jesús vino como profeta, vino como sacerdote. Un día volverá como rey y como juez. Hoy Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, pero no siempre va a ser el sacerdote. Viene como rey en la segunda venida, pero también actuará como juez en el trono blanco. Es el mismo Jesucristo que en su primera venida actuó como cordero, como profeta y sacerdote. Él mismo vendrá al final de la gran tribulación como rey, y él mismo se sentará en el trono blanco como juez. No hay dos ni hay tres, es uno solo, con diferentes oficios y en diferentes tiempos. Entonces, solamente quiero recordarles el evangelio del reino de los cielos y el evangelio del reino de los cielos es una cosa. El evangelio del reino de Dios es otra, y el evangelio eterno es otra. Esto ya lo dije, pero quiero recordárselos porque ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿qué es pues? ¿Qué es? Voy a explicarles, y precisamente yo quiero que ustedes me pongan cuidado. También les dije yo, y se los vuelvo a repetir, que Dios ha administrado este planeta siempre de manera dispensacional. Cada dispensación tiene una forma de cómo Dios ha administrado al ser humano, sobre todo el ser humano. Nosotros hoy vivimos en la dispensación de la gracia. El pueblo del Antiguo Testamento, llamado Israel, la nación del Antiguo Testamento, vivió en la dispensación de la ley. Y voy a hacer la siguiente introducción. Vamos a hablar del evangelio del reino de los cielos. Cuando hablamos del evangelio del reino de los cielos, estamos hablando que el anhelo de Dios es gobernar en la tierra, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo.
Eso fue lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. En el cielo los ángeles obedecen las órdenes de Dios al pie de la letra. Pero en la tierra no. Todas las criaturas están donde Dios las puso. El sol, la luna, las estrellas, los astros, todo está en el lugar donde Dios los puso. El único ser que no está en el lugar donde Dios lo puso fue el ser humano. Dios puso a Adán en el huerto, pero el hombre no está en el huerto. Se perdió porque no obedeció a Dios. Les hago la siguiente introducción. Primero, el capítulo que leemos le está hablando a los hijos de Israel, no a la iglesia. Es bueno que recordarles que uno es el mensaje de Dios para Israel y otro es el mensaje de Dios para la iglesia. Uno es Israel y otra es la iglesia. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Hay propósitos de Dios con Israel distintos y hay propósitos de Dios con la iglesia distintos. No se puede confundir diciendo que nosotros somos el Israel espiritual y que hemos venido a reemplazarlos a ellos. No. Dios no necesita reemplazo de nadie y Él lo improvisa. Todo está destinado por Dios. Lo que pasó con ellos y lo que pasa con la iglesia está determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce el fin desde el principio. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. ¿Por qué? Porque Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Él habita la eternidad. El cielo, el tercer cielo, es el trono de donde Dios gobierna. Pero esa no es la habitación, es el trono. La habitación de Dios es la eternidad. Dios es mucho más grande que los cielos y la tierra. Habita la eternidad. Y Dios se manifiesta en la iglesia. Esa es la maravilla que tenemos nosotros y el privilegio. Mire tres cosas, hermanos, que le dijo a Israel. Dice, vosotros me seréis mi especial tesoro. Tres cosas. Uno, mi especial tesoro. No se lo dijo a la iglesia, a Israel. Recuerden, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Etcétera, etcétera. Tenga en cuenta eso cada que usted lea la Biblia y cada que usted escuche predicar. Piense bien en las cosas. Se lo dijo Israel, mi especial tesoro. Tres cosas. Dos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y tres, una nación santa. Primero, especial tesoro. La palabra tesoro significa selecto, escogido, valioso, precioso. La persona que obedece a Dios y guarda sus mandamientos es precioso delante de Dios. Dos, un reino de sacerdotes a Israel. Y quiero agarrarme de esa palabra. El propósito de Dios con Israel. Dios es un Dios de propósitos. Dios no camina al azar como escuchamos esta mañana. Dios tiene propósito. Usted aquí en la iglesia es un propósito de Dios. Usted no vino aquí porque vino. El evangelio no se entendió porque a usted le dio la gana de entenderlo. Usted entiende el evangelio porque Dios se lo reveló. Y dele gracias a Dios por esa revelación maravillosa. ¿No se siente privilegiado por Dios, hermano? Gloria a Dios. Dios le dijo a Israel,
En Deuteronomio capítulo 28, capítulo 8, le dice, ustedes son la nación, una nación santa, no porque vosotros seáis mejores que las demás naciones, sino porque Jehová os amó y quiso cumplir el pacto que concertó con Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes no eran los mejores, eran esclavos en Egipto, analfabetas y pobres, pero Dios los llamó a ustedes no por ser los mejores, sino por el cumplimiento del pacto con los patriarcas. Hermano, Dios no lo llamó a usted porque era el mejor, en la familia, en el barrio o donde sea. No, es un honor haber tenido este privilegio de que Dios nos hubiera mirado a usted y a mí. Por eso hay que ser agradecido, porque Dios no pierde el tiempo. Y Dios le dice a Israel en Deuteronomio 4, ¿qué nación hay entre todas las naciones que tenga un Dios tan cercano como ustedes? Y le dice, ¿qué nación hay que Dios haya venido a rescatarlos de otra nación más poderosa que ustedes, con señales, con milagros, con guerra y con brazo extendido? ¿Qué nación hay entre todas que tenga ese privilegio que Dios, el Dios del cielo, haya venido a rescatarlos a ustedes de esa manera? Y le dice, por eso, aprendan hoy y reflexionen que Jehová es Dios arriba y Dios en la tierra y que no hay otro, para que no os corrompáis adorando ídolos. Mi especial tesoro, pero me agarro la palabra reino. Hablamos del reino, del evangelio del reino de los cielos, porque Dios siempre ha querido reinar en el hombre. Y Dios puso al hombre en el huerto, lo puso como mayordomo, no como propietario, sino mayordomo, es decir, administrador. Pero quien reinaba era Dios. Adán le entregó a Satanás y el mismo Satanás descaradamente le ofreció a Jesús todos los reinos y le dice, todos los reinos del mundo serán tuyos, porque dice, porque a mí me fueron entregados. ¿Y quién se los entregó? Adán le entregó los reinos a Satanás. Cuando usted se somete a obedecer el pecado y al diablo, usted somete su voluntad a Satanás. Cuando usted somete su vida a Dios, su vida queda bajo el control de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, gobernar y reinar en los hombres, pero los hombres no le han permitido. Pero la intención de Dios y propósito de Dios era tener un reino de sacerdotes, un reino. Vamos, ¿qué pasó con Israel? Dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa, pueblo adquirido por Dios. Pero Israel no cumplió. Mire, esta la historia. Etapa número 1. Primero, Israel cayó finalmente después de que Dios los puso en la tierra prometida. Los sacó de Egipto y los puso en la tierra prometida. Escuchen esto, hermanos. Los tiempos son peligrosos. La primera generación que salió de Egipto, esa generación murió en el desierto. Ustedes conocen la historia. Más de 600,000 hombres que salieron mayores de 20 años de Egipto murieron en el desierto por rebeldes, incrédulos y desobedientes.
esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. La generación que se formó en el desierto, los hijos de los rebeldes, esos hijos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos se formaron en el desierto, en medio de la escasez, y supieron y conocieron quién era el Dios que los había rescatado. Esa generación se formó mediante la fe, viviendo por la fe, comiendo por la fe, bebiendo agua por la fe, y eso sí conocieron a Dios. Y ojo con las generaciones que vienen tras nosotros. Esa generación, la generación de Josué, entró a la tierra prometida y permanecieron fieles al Señor porque habían conocido a Dios. El capítulo 2 del libro de Jueces dice la Biblia que después de que Josué murió y toda aquella generación murió, se levantó otra. Es decir, los nietos de los que murieron en el desierto. Solo entraron los hijos de los que murieron en el desierto de la tierra prometida. Pero los nietos de estos, dice, después de que Josué murió y toda aquella generación, se levantó otra que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por ellos. Es decir, se formaron o se criaron en la abundancia, en la tierra prometida. No conocieron el desierto. Y como no conocieron el desierto, no conocieron lo que Dios hizo por ellos en el desierto. Y se apartaron. Dice que se descarriaron todos. Ojo, iglesia. La generación que no conoció el nacimiento de esta iglesia puede estar en peligro. Los que tenemos algún tiempo en el Evangelio conocimos por dónde ha trasegado esta iglesia, cómo empezó, cómo nos tocó abrir trocha, ponerle la cara, la espalda al viento, a la lluvia, a todo. Y pienso que parte de eso es que hay muchos de ellos que estamos en Cristo todavía, porque sabemos de dónde venimos y quién es el que nos ha guardado hasta aquí. Decenas y decenas de años. No es la fuerza nuestra, es el poder de Dios, es la gracia de Dios la que hasta aquí nos ha guardado. En medio de la escasez, obreros como nos tocó a muchos, sin ayuda, sin con qué pagar arriendo, es decir, una situación difícil, muy difícil. En ese entonces usted sí servía a Dios por convicción, por vocación. Haya o no haya comida, ahí estábamos. Haya o no haya desayuno, ahí estábamos en la calle predicando el Evangelio. Nunca estábamos pensando cuánto entra en la iglesia o cuántos creyentes hay. Hoy es diferente. Hoy los obreros que salen ya salen pensando en una bolsa de empleo porque no existe ya esa visión. Perdóneme que sea crítico en eso, pero esa visión ya no existe hoy. Por eso, iglesia de Cristo, lo más hermoso que Dios tiene aquí en este planeta Tierra son ustedes. Por eso, ponga la mirada en Jesucristo solamente. Usted va a ver cosas peores, porque se está levantando una generación que no ha conocido a Dios. Están allí solamente pensando en una bolsa de empleo, que me den trabajo, que esto es para muchos el ministerio se convirtió en algo lucrativo. Me meto al ministerio porque se vive bueno. Claro, porque están en la tierra prometida. No conocieron a Dios. Pero ese no es el tema. El tema es que yo les insto a no poner la mirada en nadie.
ni en el pastor, ni en los diáconos, en ningún directivo de nadie. Respétenlos, sí, acátelos, pero ponga la mirada en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que no falla. Es el único. Esa generación, escuchen hermanos, estoy haciendo una introducción para que veamos cómo Dios ha tenido paciencia y demasiado. Esta generación cayó en desobediencia y en apostasía. Los que siguieron a Josué, o después de Josué, en el libro de los jueces está la historia. El libro de jueces es una historia entre 350 y 400 años de historia. En ese periodo, Israel cayeron en la apostasía. Dios levantó durante ese tiempo 15 jueces, entre ellos Elí y el profeta Samuel. Ustedes que leen la historia, dice, cada que Dios levantaba un juez, el pueblo se levantaba. Pero cuando el juez moría, el pueblo se descarriaba. Por eso le digo, no pongan la mirada en los hombres. Usted tiene que conocer a Jesucristo. Porque si usted conoce a Jesucristo, nada ni nadie lo saca de la iglesia, nada. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Capítulo 6 de San Juan. Jesucristo tuvo una iglesia de 20,000 personas. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los alimentó. Y entonces pensaron que había llegado el Mesías con una canasta repleta de comida. Y lo siguieron y lo buscaron. 20,000 personas. Pero cuando Jesucristo les dijo que Él no había venido a llenar la barriga a nadie, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no pongan la mirada en la canasta familiar de la iglesia. Antes, trabaje para ayudar a otros. Gloria a Dios. Cuando entendieron eso, dijeron, esta palabra es muy dura. Vámonos mejor. Y se fueron. 20,000, quedaron 12. Entre los 12 había un ladrón que era Judas. Bueno, y habían otros malitos ahí, pero se quedaron. Si ustedes se quieren ir también, váyanse. ¿No fue eso lo que Jesús dijo? Sí, si quieren se vayan. Si están aquí por comida, se pueden ir. La respuesta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted conoce quién es Jesucristo, no lo arranca de la iglesia nadie, ni nada, ni nadie. Pero estos, cada que se levantaba un juez, se consagraban. Moría el juez, se descarriaban. Y todas las veces caían en manos de los enemigos. Porque hermano, cuando usted le falla a Dios, Dios permite que el diablo los zarandee. Y no chille, no chille. 350 a 400 años duró este reino de los jueces. Segundo, el último juez fue Samuel y el primer profeta de Israel. Hasta ahí Dios gobernaba. Estamos hablando del reino. Dios reinaba. Pero se les ocurrió la excelente idea, como dicen los políticos de hoy, la voz del pueblo es la voz de Dios, y eso es mentira. El pueblo pidió rey.
Hasta ahí Dios los gobernó. Pero entonces le dijeron a Samuel: nosotros necesitamos un rey como las demás naciones, que nos dirija, que nos gobierne, que pelee nuestras batallas como las demás naciones. Samuel les dice: un error van a cometer. Ese rey los va a presionar, los va a poner a tributar. Ese rey les va a poner a pagar otro diezmo más. Sus hijas, las hijas de ustedes van a ser las concubinas del rey. Vuestros jóvenes serán soldados del rey. Y otras cosas les va a pasar a ustedes si siguen pidiendo rey. Los tercos dijeron: que viva el rey. Queremos rey. Escuche bien esa palabra: queremos rey. Eso no fue lo que pidieron los judíos frente al trono de Pilato. No queremos a Jesús como rey. Tenemos a César como rey. Ellos dijeron: no, queremos un rey. Y nombraron a Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl. Fue un fracaso. Porque cuando usted no permite que Dios gobierne su vida será un fracaso. Saúl fue un fracaso. Solamente estoy haciendo un repaso. Después de Saúl viene David. Tampoco fue tan buenito. Fue malito. Mire todo lo que hizo. Tampoco. Después, mire, Saúl terminó siendo poseído por un demonio y finalmente terminó en las manos de una pitonisa. David fue la persona a quien sucedió a Saúl, pero el pecado de David con Betsabé le manchó la vida para siempre. A consecuencia del adulterio, mandó asesinar a Urías Eteo. Su bebé se le murió. Bueno, hay una cantidad de consecuencias, hermano, porque Dios perdona el pecado, pero no las consecuencias. Dios perdonó a David. Y dice Natán: Dios te ha perdonado, pero estas y estas son las consecuencias. Se la leo por encimita. A consecuencia del adulterio y homicidio agravado, dice la Biblia que su niño se le murió. A una hija, un propio hermano, medio hermano, la violó. Su hijo Amnón es asesinado por su hermano. Absalón lo destrona y lo saca del reino. Su hijo Absalón es asesinado. Adonías, su hijo, quiere hacerse rey y Dios lo castiga con una terrible plaga. Es decir, Dios lo perdona a usted, pero tiene que pagar las consecuencias. Salomón, sí fue peor. Su arrogancia y sus lujos lo desviaron del camino. Las muchas mujeres, pobrecito de sinvergüenza, 1000 mujeres, lo llevaron a la apostasía. ¿Oyó? ¿Sí lo ha leído? Lo llevaron a la apostasía. Se convirtió en un pagano, construyéndole ídolos para sus mujeres, y hasta ahí duró el reino, la monarquía unida. A partir de ese momento se partió el reino de Israel. ¿Me está entendiendo, hermano? Aquí hay un cafecito, hermano. ¿Quiere? Sí, pero como ya me castigaron sin pan de queso, toca tomárselo así. A consecuencia del reino dividido, viene entonces la tercera etapa del fracaso de Israel. Jeroboam, después de Salomón, hasta Salomón el reino estuvo unido, pero después de Salomón, Jeroboam se sublevó y dividió el reino.
Iglesia, escuchen a los viejos. ¿Se acuerdan ustedes que Roboam era el hijo heredero legítimo? Roboam le pidió consejo a los ancianos y le dijo: ahora yo soy el rey. ¿Qué aconsejan ustedes? Los ancianos, con su experiencia, aunque nos vean por ahí churequeando, tenemos experiencia y hemos recorrido el camino que ustedes no han recorrido. Escucha a los ancianos. No diga: viejo retrógrado, ya ese viejo ya no sabe ni qué hablar. No, así sea por señales, pero ese viejo ha vivido lo que usted no ha vivido todavía. Gloria a Dios. Los ancianos le aconsejaron a Roboam: mire, haz esto, esto y esto y esto, y el pueblo te acatará y te obedecerá. Listo. Se fue donde los jóvenes, los jovencitos de rumba, bueno, yo qué sé, iba a decir cualquier bobada. Y le dijeron: bueno, los ancianos me dijeron esto y esto y esto y esto. Ustedes ya aconsejan. No le pare bola a esos viejos hombres. Vea, haga así. Su padre les cobró IVA al 19, póngalo al 40 usted. Así fue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Y Jeroboam, por el otro lado, estaba bajándole el IVA a los demás. Es una metáfora que utilizo yo aquí. Jeroboam, con su astucia y su malicia, arrastró 10 tribus de Israel, que se llamó el reino del norte. Todo Israel con su tierra fueron posesión de Jeroboam y los que lo siguieron. Inmediatamente Jeroboam construyó ídolos, lugares altos en la tierra de Dan y Neftalí, y le dijo a los israelitas: miren, no vayan a Jerusalén, porque mucho tiempo han andado por allí. Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. Es decir, los apartó de la fe y de su tierra. El otro, Roboam, oiga esto, Roboam se quedó con 2 tribus, Judá y Benjamín. Su tierra, su capital fue Jerusalén. Pero escuchen esto. Israel, ¿usted me está entendiendo, hermano? A veces la historia no es tan agradable, pero yo quiero que vayamos por aquí para que lleguemos a donde tengo que llegar. Jeroboam, el reino del norte, tuvieron 19 reyes. De esos 19, ninguno hizo lo bueno delante del Señor. Todos fueron perversos, sinvergüenzas. Eligieron como centro de culto y de adoración a Gerizim, donde construyeron ídolos y los adoraron. Posteriormente hicieron de Samaria su capital. Ese reino fue invadido por los sirios y los egipcios en el año 725 a.C., donde fueron llevados cautivos, perdieron la tierra, su identidad, y nunca más volvieron. Los profetas de esa época fueron 11 los que profetizaban duramente contra el pueblo, pero no los oyeron. Roboam se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Este reino se llamó el reino del sur. Allí en ese reino hubo 20 reyes. De estos solo 8 hicieron medio bueno, porque algunos hicieron algo malo y también bueno. Estos, o sea, el reino del sur, o los judíos que se llaman, fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 527 a.C., es decir, 200 años de diferencia hay de los unos y de los otros. Ellos estuvieron cautivos, el reino del sur. Recuerden, el reino del norte no regresó, pero el del sur, o sea, Jerusalén, los judíos,
estuvieron cautivos en Babilonia 70 años. Cuarta etapa, la etapa de la cautividad. Gloria a Dios. Esa etapa se describe como el final del reino de los judíos. Durante esa época, el profeta Ezequiel fue fundamental para el pueblo para que no cayera en la idolatría de Babilonia. Su ministerio fue doble: recordar a los desterrados sus pecados y segundo, alentarlos con respecto a las futuras bendiciones que vendrían si no se entregaban a la idolatría. El profeta Ezequiel fue fundamental en mantener a los judíos alejados de la idolatría, igual que el profeta Daniel. Quinto, la etapa del retorno de Babilonia. Por orden de Ciro, rey de Persia, este periodo abarca 140 años. El retorno de los judíos a Jerusalén empieza con Zorobabel y termina con Esdras, Nehemías. Los profetas de esa época fueron Ageo, Zacarías, Malaquías. Se habla de la reconstrucción del segundo templo y de la terminación del canon del Antiguo Testamento. En ese periodo del retorno nos habla de 3 retornos: uno bajo el periodo de Zorobabel, otro bajo el periodo de Esdras y otro bajo el periodo de Nehemías. La situación por la cual fueron llevados allí fue lo siguiente: las desigualdades sociales que están en Malaquías, matrimonios mixtos con inconversos. Ojo, hermanas y hermanos jóvenes, no se enreden con mujeres u hombres inconversos. Eso trae consecuencias graves. Matrimonios mixtos, el pecado de la inmoralidad, la falta de sinceridad, dejaron de dar ofrendas y diezmos y despreciaron el servicio a Dios. La irreverencia de los sacerdotes, que eran los llamados a administrar el santuario, abandonaron la ley, el santuario y se entregaron también a la idolatría. Gloria a Dios. El Evangelio, aquí encontramos las etapas por donde el mundo y de las dispensaciones han recorrido. Metamos ahora sí al Nuevo Testamento. Estas son las etapas por donde Israel ha recorrido. Malaquías fue el último profeta y en el periodo del profeta Malaquías, de Malaquías a Jesús hay 400 años. Es decir, que Israel estuvo sin rey y sin profeta 400 años. ¿Cuál fue el problema? No quisieron que Dios gobernara. Y como no quisieron que Dios gobernara, entonces Dios les puso a otros para que los gobernara. Los judíos estuvieron bajo el imperio romano, babilonio, 70 años. Allí fue donde empezó el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo político o en la dominación de los gentiles sobre el pueblo de Israel. ¿Dónde empezó el tiempo de los gentiles? Con el imperio babilonio. Nabucodonosor fue el primer emperador mundial que dominó a Israel. Israel regresó 70 años después a Jerusalén. Pero aunque regresaron, siguieron bajo la dominación del imperio persa, posteriormente del imperio de los imperios otomanos y del imperio romano. Bajo el imperio romano fue que Jesús vino a la tierra. Recuerden, Herodes era tetrarca de Galilea y Pilato era gobernador en Jerusalén. Los judíos estuvieron bajo ese imperio de los babilonios, de los medopersas, de los griegos, de los otomanos y de los romanos. Y Israel todavía sigue bajo el imperio de los gentiles. Ellos luchan por una tierra
pero siguen dominados por imperio gentil. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles termina con la aparición del anticristo. Y déjenme, en el desarrollo del tema les voy a explicar más. Ahora, ya metámonos al Nuevo Testamento. Jesucristo, escuchen esto. Voy hasta la una, ¿cierto? Jesucristo vino a Israel. Quiero que haga esa diferencia. Jesucristo vino a Israel. El reino de los cielos es el gobierno de los cielos en la tierra. Y el reino de los cielos tiene que ver con el pacto davídico. El pacto davídico, que fue lo que Dios dijo muchas veces, que Dios levantaría a David un descendiente que se sentaría en su trono. Jesús dice estas palabras y le voy a citar para que anote por allí. El ángel le anunció, pone cuidado, dejemos a Israel en Malaquías, porque hasta ahí es la historia de ellos en el Antiguo Testamento. Jesús vino por los siguientes versículos que le voy a citar para que usted lo lea. Pero primero digan gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe que tengo susto? No se oye ni respirar, ni roncando se oyen. A ver cuál ronca más duro, hermano. Comencemos ya con el Nuevo Testamento. Mateo 1:21. El ángel le dice a José estas palabras: María tendrá un hijo, lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Israel. A su pueblo de sus pecados. Lucas 2, 10, 11. Cuando Jesús nació, una banda de ángeles se aparece y le dice a los pastores: os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel, que ha nacido en la ciudad de Medellín. ¿En dónde? Eso quisieran ustedes, ¿no? En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 19:10 le dice el Señor a Zaqueo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. Y luego dice: la salvación ha venido a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Limitado. Mateo capítulo 10. En el ministerio de Jesús, le dice Jesús a los apóstoles: por camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, antes id a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Solo vayan a Israel. Mateo capítulo 15. Una mujer cananea, una mujer sirofenicia, que no era judía, le pide misericordia a Jesús. Jesús le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer suplica y ruega. Jesús se vuelve por segunda vez a ella y le dice: no me es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los hijos eran los hijos de Israel y los perrillos los gentiles. Por eso Jesús dijo: no le echéis las perlas a los cerdos, porque esa era la forma como se trataban a los gentiles.
de perros y de cerdos. No me es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Duro, ¿no? Y lo dijo Jesús. La mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Quiere decir que lo único que mueve a Dios es la fe. Es la fe, ese es el camino, la fe. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, 11 y 12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, gloria a Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. El sermón del monte fue dirigido exclusivamente a Israel. Porque el sermón del monte es las normas éticas de un reino terrenal. Si usted lee esos 3 capítulos, porque el sermón del monte son 3 capítulos, ahí en ese sermón no habla ni del Calvario, ni de redención, ni de salvación, ni de justificación, ni de reconciliación, ni de la sangre de Cristo, ni del perdón, ni del bautismo, etcétera, 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 sino que está hablando es de normas éticas para un reino terrenal. A nosotros, la iglesia, se nos habla de todo eso porque estamos hablando de un reino celestial y eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo. Cuando estén cansados, me avisan. ¿Ustedes se acuerdan? Una historia que contaba el hermano Eliseo Duarte. Que Eliseo Duarte se alargaba más que una semana sin culto. Y que una hermana ahí, no sé si la hermana Rosalba, no sé, por ahí, trajo una rana de caucho. Y como el hermano Eliseo se alargó tanto, entonces le tiró la rana a la plataforma. Y entonces como la rana de caucho comenzaba así, y Eliseo dice, ¿y eso qué es? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. No vaya a tirar serpientes aquí, hermano. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. El Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito a los griegos. Y el Evangelio de Juan fue escrito a la iglesia. El Evangelio de Mateo, la genealogía de Cristo comienza en Abraham. El Evangelio de Marcos comienza en Isaías. El Evangelio de Lucas comienza en Adán. Pero el Evangelio de Juan no tiene genealogía, porque es el Evangelio eterno. El Evangelio de Juan no presenta la genealogía de Cristo, porque presenta a Jesús como el Dios eterno. Gloria a Dios. Este sermón, este mensaje del reino de los cielos es el mensaje a Israel. A Israel. Él vino, Jesús, a establecer en Israel el pacto davídico. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre el trono y su reino no tendrá fin. El pacto davídico era el restablecimiento del reino terrenal a Israel. Por eso fue dicho solo a Israel.
Y el pacto davídico consiste en 5 cosas. Que Israel volvería a tener un rey, un reino, un trono, una nación y una tierra. ¿Qué dije? Ese se llama el evangelio del reino de los cielos, que Jesucristo vino como el Hijo de David a establecer en ellos. Vino como rey, pero como Israel rechazó al rey, y sin rey no hay reino, y sin reino no hay trono, y sin trono no hay nación, y si no hay nación no hay tierra. Eso es el pacto davídico. Entonces Jesucristo vino solo a ellos. Ahora déjeme terminar aquí con esto. Cristo vino a restaurar el reino de Israel. Este fue el mensaje que se predicó desde Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continuó con el mensaje dicho a ellos. Las parábolas del Nuevo Testamento, que son 39 parábolas, fueron dichas exclusivamente para referirse al reino de los cielos, con un mensaje exclusivo a Israel. Jesús envió a los discípulos solamente a Israel. Jesús mismo era israelita, era judío. Israel rechazó al rey. Con él rechazó el reino, rechazó el trono, rechazó todo. Y cuando Pilato preguntó a vuestro rey de crucificar, ellos dijeron: no tenemos a Jesús como rey, no lo queremos como rey, porque tenemos a César como rey. Crucifícalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Gloria a Dios. Ahora, como Israel no aceptó a Jesús como rey, sino que el rey nuestro es César, entonces Jesús vino a ellos a restaurarles el reino. ¿De qué reino estamos hablando? ¿De qué consistía? ¿En qué consistía? Yo sé que ustedes tienen hambre ya, pero yo también. Primero, ¿en qué consistía el reino de Israel? En la restauración del pacto davídico con Israel. ¿Qué consistía? Primero, en un rey, un reino, un trono, una tierra y una nación. Eso se llama el pacto davídico, y eso es lo que Jesús vino a ellos, a restaurarles el reino. Pero como lo primero que hicieron fue rechazar al rey, y sin rey no hay reino, sin reino no hay trono, sin trono no hay nación, y sin nación no hay tierra. ¿Listo, muchachos? No, Jesús dijo eso. Ahí sí dice amén. Ah, bueno, aquí no está el perro mueco, pero está bien. Qué barbaridad. Ponle cuidado a esto, hermano. Hombre, no me hagan reír, hombre. Jesús se despide a Israel. Primero, capítulo 23, versículo 37 de San Mateo. Primera despedida. Jesús llora. Los escribas y fariseos eran los representantes de Israel en ese entonces. Después de darles palo, porque sí les dio palo, y les dice, ya no mirando a los fariseos, sino a Jerusalén, dice que al verla lloró sobre ella diciendo: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Primera despedida. Segunda despedida. Lucas 19:43. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna, los pobres del pueblo, los niños, le dieron la bienvenida y lo rodearon diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, los niños y los pobres sí lo reconocieron como el Hijo de David, pero el resto de Israel no. Manda a callar esos muchachos. Jesús le dice: si estos callan, las piedras clamarán. Entonces dice Lucas 19:43, dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. No está hablando de Medellín, está hablando de Israel. Te rodearán con valla y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste. ¿Ve? Si ve que hace falta el pan de queso. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tercera despedida. Lucas 21:20 y 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuarto, Lucas 23:27. Vendrán días sobre ti. Cuando Jesús iba a la cruz, mujeres lloraban tras él, lamentándose por él y exaltando de alguna manera a la mamá. Bienaventurada la madre que te trajo. Como que eran católicos, ¿no? Jesús se vuelve a ella: no, señor. No, señor. Dice el Señor: vienen días sobre ustedes. Vendrán días sobre, dice, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Bienaventurados los pechos que no criaron, porque si en el árbol verde se hicieron estas cosas, que no se harán con vosotros. El árbol verde es Jesucristo, el árbol seco es Israel. Y Jesús, antes de esos 4 juicios y esas 4 despedidas, hermanos, selló la oportunidad a los judíos. Pero Jesús les dice, el capítulo 10 de San Juan: pero vosotros no creéis, verso 26, porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. El verso 16 de San Juan 10: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Aquí en esta declaración es donde comienza la segunda etapa del reino de Dios. Dejamos aquí a Israel totalmente desvinculado del Señor. Jesucristo sometió a Israel por no haber creído en él
a tres disyuntivas: bajo incredulidad, bajo ceguera y bajo dureza. Por eso es que Israel hoy es como es. Háblenle a Israel de Jesucristo y verá que maldicen y dicen de todo, porque están cegados. Dice 2 de Corintios capítulo 3, que aún hoy, el velo permanece en ellos. Eso dice la Biblia. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuándo se van a convertir? Tiempo falta todavía. Pero en la próxima, hermanos, hablaremos de lo que es el reino